bien, muy buenas tardes a todos, a todas, sean muy bienvenidos, bienvenidas a esta conversación bajo la Cruz del Sur, este programita humilde, sencillo, pero que intenta acercar los diversos sentires y pensares de los que participamos en nuestra fundación Ágora Sentipensares. Te invito a que le des me gusta, compartas esta publicación, te suscribas, este video, perdón, te suscribas, actives la campanita y pues nos sugieras a otros y a otras. Hoy nos acompaña una amiga salmantina, ella es Rebeca Hernández. Voy a decir algo poquito sobre ella. Es profesora titular del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Salamanca, es coordinadora de grado de estudios portugueses y brasileños de dicha universidad, es autora del libro Traducción y Postcolonialismo, Procesos Culturales y Lingüísticos en la narrativa postcolonial de lengua portuguesa. Ha traducido también al castellano obras de João de Melo, de Luis Bernardo Onguana, de Manuel Alegre, Hugo Milanas Machado. Ha traducido La reliquia de Esa de Queiros, La confesión de Lucio, de Mario de Sá Carneiro, para la colección de Acal Clásicos de la Literatura. Y es también autora de estos dos libros, novelas, que son una belleza, ¿no? Los Abandonos, que es su primera obra de novela, y también Mondego, que está fresquito, acaba de salir, de hecho aún no llega a Chile, ¿no? Es la primera copia que llega a Chile. Buenas tardes, querida Rebeca, bienvenida a este programa. Muchas gracias, Adrián. Muy buenas tardes y bueno, muy buenas tardes también a todas y a todos quienes estáis aquí acompañándonos, y te agradezco muchísimo la invitación para estar aquí. Es un verdadero gusto. No, a ti por haber aceptado esta invitación que tiene una data bastante larga, pero que por suerte no se dio sino hasta ahora porque teníamos que esperar la salida de este libro, ¿no? Mondego. Y La anatomía del fantasma de Joana Aires, que ya nos contarás quién es. Como siempre, vamos a comenzar con un poema que te decía en este caso, puesto que tú te dedicas a la lengua portuguesa y gallega, ¿no? Con un poema, pero traducido, ¿no? De Rosalía de Castro, de esta antología poética, edición bilingüe, edición y traducción de Mercedes Castro. Dice así: adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista de mis ojos, no sé cuándo nos veremos. Tierra mía, tierra donde me crié, huerta que quiero tanto, higueras que planté, prados, ríos, arboledas, pinares que mueve el viento, pajarillos piadores, casiña de mi contento, molino de los castañares, noches claras de lunar, campanitas timbradoras de la iglesia del lugar, moras de los zarzales que yo le daba a mi amor. Dice la nota, ¿no? Es posiblemente el poema más conocido de Rosalía de Castro. ¿Cómo respondes a esta provocación, Rebeca? Pues Adrián, respondo que no se me ocurre mejor manera de empezar nuestra conversación, porque es que primero con poesía, ¿no? Que la poesía es algo que es absolutamente fundamental, y más en estos tiempos que corren, que estamos teniendo hacia una despersonalización y hacia una realidad que vamos, cada vez es más, desde mi punto de vista al menos, cada vez es más distópica y más terrible en muchos aspectos, y la poesía es lo que nos puede mantener atados a la naturaleza, a la tierra, ¿no? al espíritu que constituimos como especie. Y aparte Rosalía es que es maravillosa, ¿no? Rosalía es una figura fundamental de la literatura ibérica, de la literatura gallega y más allá, ¿no? Es una
una autora que nos toca a todas y a todos como lectores. Y este poema en concreto, has dicho que dice la nota que es uno de los más conocidos, pero también da la casualidad que es uno de mis favoritos, ¿no? Es uno de esos poemas que también, o sea, yo me dedico realmente a la lengua portuguesa y a la literatura portuguesa, pero tengo un amor enorme por Galicia, y estas palabras de Rosalía, pues de alguna manera, ¿no? Solo con escucharlas ya te trasladan a esos paisajes y a esa tierra que es fabulosa, ¿no? Que es tan generosa y tan mágica. O sea que me Justam- parece una manera maravillosa de comenzar. Justamente a propósito de lo que decías al principio de tu intervención, el otro día Ujú. leía que justamente la poesía es cada vez más necesaria Sí. en nuestro mundo. Y para mí ha sido personalmente un descubrimiento, porque yo soy lector ávido de cuanto cae en mis manos, pero la Ujú. verdad que nunca me había introducido en la poesía, porque pues ya sabes, la poesía tiene un ritmo distinto, o sea, necesita una profundidad Sí, distinta, un sí, tiempo distinto, ¿no? sí, Una una novela, atención también. una Ujú. novela la lees en cualquier parte, ¿no? Estás en el metro, vas y no sé qué. La poesía no, requiere otra cosa. Ujú. Y para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? Eso, tanto la poesía, en nuestro caso no diré que es nuestro Rosalío, porque no lo es. Tenemos muchos poetas Ujú. chilenos, pero nuestro último Premio Nacional de Literatura, que es un poeta mapuche, el Licura Chihuahilaf, gran amigo, gracias a él aprendí justamente a este arte que es no solo escribir la poesía, sino también de leer y amar la poesía y de entrar, ya te digo, en ese otro ritmo que impone la lectura de la poesía. Y por eso quizá también tantos la abandonan, ¿no? Mm. Por no entenderla, por no entrar en su ritmo, pero es maravillosa, sí. Sí, Cuéntanos de sí. ti, Rebeca. ¿Por qué te dedicaste a esta cosa tan extraña, ¿no? Filología. Y bueno, la filología es la palabra, ¿no? Si recurrimos a la etimología de este término, es el amor por la palabra, ¿no? Y yo creo que eso lo explica todo. Yo siempre, para mí, la literatura, sobre todo, ha sido algo que me ha acompañado desde niña, ha sido algo que ha formado parte de mi vida de un modo muy natural y muy orgánico, y ha sido siempre lo que me ha hecho feliz, ¿no? El leer Ujú, desde que era muy pequeña. En fin, los libros eran refugio, eran compañía, eran pues ilusión también. Entonces, siempre desde que era pequeña, siempre supe que no sabía el qué, no sabía a qué me iba a dedicar ni qué iba a hacer, pero siempre supe que sería algo dedicado a la literatura, ¿no? Algo que tuviese que ver con la lectura, con la creación, con la imaginación, con la belleza. Y bueno, pues de alguna forma la salida natural para mí fue esa. Primero hacer el bachillerato, la escuela secundaria de letras, ¿no? Con latín y con griego, y bueno, toda esa inmersión en las lenguas clásicas y en el mundo clásico, también con las asignaturas de literatura española, que era en aquella época, y aquí en España, y luego más adelante pues opté por la filología, y bueno, me especialicé en filología portuguesa, que también es algo bastante peculiar, ¿no? Somos una familia muy pequeña, realmente, los filólogos portugueses, no somos muchos aquí en España. Somos, como digo, una familia, ¿no? Porque somos pocos, reducidos, pero muy bien avenidos. ujú. Y bueno, pues me decanté por la filología portuguesa, porque comencé también a estudiar portugués cuando tenía 14 años. Fue algo muy casual, un encuentro con esta lengua inesperado para mí. Y bueno, pues me enganchó, me gustó muchísimo, Ujú, me pareció que, en fin, que no era solo la lengua de un país vecino injustamente desconocido aquí en España, ¿no? Porque es un país que tiene una cultura y una sensibilidad y en fin, una manera de ver el mundo y de entender la vida que es absolutamente maravillosa, sino también era el portugués como una lengua que permitía aproximarse a la literatura de Brasil, a la literatura de Mozambique, de Cabo Verde,
Angola, Santo Tomé, Guinea-Bissau, bueno, puedo continuar, ¿no? Timor, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que a mí se me abrió un mundo, ¿no? Con la lengua portuguesa, estudiando este idioma en fin, descubrí también una serie de literaturas y de culturas que fueron absolutamente fascinantes y me especialicé en ello y hasta hoy. Sí. Justamente te iba a decir, ¿no? No solo te abre a un pequeño país, ¿no? Que está a 100 kilómetros de tu ciudad, Salamanca, Sí. sino que además te abre a 2 continentes más enteros, ¿no? No, Exactamente. bueno, no sé, no enteros, porque en América hablamos Sí, mayoritariamente español, claro. castellano, pero sí Brasil, que es probablemente el país más grande de nuestro continente, sobre todo del sur, y Sí. de muchos países que fueron colonizados por Portugal, ¿no? En África. Entonces, pues sí, Sí. claro, ahí hay mucho. Tendrás mucho trabajo, no obstante, ¿no? Veo una cantidad de publicaciones Sí. en tu Sí, son trabajo. las exigencias, ¿no? Del trabajo, ¿no? La publicación y la investigación, que es algo apasionante también. Sí, Y bueno, que también nos permite ver y entender el momento en el que estamos. Y a propósito de lo que decías de la colonización, ¿no? La colonización pues, fue un proceso marcado por la violencia, ¿no? Pero bueno, a través de ahora, ¿no? Hoy en día, a través de la lectura de las obras producidas en las antiguas colonias, en los antiguos países colonizados, pues podemos también entender mejor el funcionamiento del mundo e intentar de alguna forma, ¿no? Mejorar, aunque sea a pequeña escala, las cosas, pero bueno, uno sí, empieza cambiando las cosas a pequeña escala, ¿no? sí, Con su sí. propia actuación personal. Además que el pasado no lo podemos cambiar, ¿no? Ujú. Nos toca asumirlo y tratar de transformarlo, pero Sí, también en ese efectivamente. proceso de colonización, mestizaje, hay muchísima riqueza, ¿no? Ujú. Yo te contaba hace un momento, yo estudié a Bartolomé de las Casas Sí. y, y pues eh, representa quizá lo mejor de ese proceso, ¿no? Por un lado, de defensa, de lucha, eh, denodada, ¿verdad?, por una evangelización pacífica, pero también por el reconocimiento de las culturas en tanto tal, ¿no? En Ujú. tanto el otro, digamos, ¿no? Y el Ujú. respeto que el otro merece. Eh, la invitación de tú sabes que una cosa es lo que motiva la conversación en este caso, ¿no? Y otra es las cosas que van surgiendo, ¿no? Yo lo primero que encontré de ti, ¿no? Ujú. Fue justamente este libro, ¿m? Que me sorprendió trágicamente, ¿no? Positivamente, por supuesto. Yo te puedo hacer una crítica positiva, por supuesto. Sí, claro, claro. Escribes muy bien. O sea, se nota que eres traductora, ¿no? Porque escribes muy bien. O sea, manejas muy bien las comas, ¿sabes? Los tiempos. Eso es lo primero que yo te diría de estos dos libros, ¿no? Que Ujú. escribes el idioma muy, muy, muy bien. Yo creo que eso es fruto justamente de tu trabajo, ¿no? Y este me impactó desde la primera página, ¿no? Que la leí, ya te digo, en la universidad, mientras hacía espera, tiempo de espera, porque cómo, y era solamente lo que quiero decir de este libro, ¿no? Los abandonos, eh, esta cosa que me llama la atención, ¿no? Dice, Lázaro y Adela murieron en los últimos 20 años de su vida en 3 ocasiones. Em, ¿Cómo esta experiencia, cómo se puede morir en 3 ocasiones durante tanto tiempo, durante la vida, digamos, ¿no? Sí, es un poco lo que quería explorar en este libro, ¿no? Esa idea de la muerte no como una muerte física, ¿no? Cuando el ser humano deja de existir, por lo menos físicamente, no sabemos qué pasa más allá, ¿no? Pero bueno, por lo menos en el momento de la desaparición física.
sino también cómo uno puede también morir por decisión propia, ¿no? Para otras personas. El hecho por eso el título, ¿no? Los abandonos, ¿no? El abandonar a alguien o el ser abandonado por alguien, ¿no? Hasta el punto de que uno casi pasa por una suerte de duelo, ¿no? De la misma manera que lo sufre cuando alguien fallece. Entonces, bueno, pues era uno de los puntos que quería explorar en esta novela, ¿no? Ese alejarse, ese irse de la vida de los demás, ¿no? Que yo creo que es algo que todos podemos haber experimentado, tanto como sujetos activos como sujetos pasivos, y era algo que realmente fue una de las principales motivaciones, ¿no? Ver cómo, en fin, qué podía llevar a alguien a alejarse de la vida de otra persona Sí. de una manera tan drástica, de una manera tan categórica, y también cómo se lidia, ¿no? Psicológicamente con esos abandonos. Y bueno, pues es la historia de una familia que es el lugar más extremo, ¿no? En el que puede suceder ese tipo de reacción cuando unos padres deciden desaparecer de la vida de sus hijas, en este caso, que son 3 mujeres. Ujú. Sí, me llama la atención este libro, bueno, por esa exploración, pero de alguna manera también por la brutalidad de esa exploración, porque bueno, como tú dices, efectivamente a lo largo de nuestra vida vamos abandonando, somos sujetos del abandono de muchos y de muchas, ¿no? Ujú. Pero probablemente ese abandono se vuelve trágico, dramático, especialmente cuando es tu propio, en este caso padres, ¿no? Que Ujú. deciden, por lo menos padre, ¿no? Porque la pobre mujer, según Sí. tu relato, es casi un mueble dentro del relato. Ujú. Eh, en este caso es tu padre el que decide, es el padre, ¿no? El que Ujú. decide el abandono, ¿no? Y por una cosa muy concreta, ¿no? Él esperaba hijos y le salieron 3 hijas, ¿no? Ujú. Es fuerte, ¿no? Me impactó realmente, me impactó, me obligó a leerlo por segunda vez, Sí. no esta entrevista, sino pues, la argumentación, la temática, Sí. sí, Sí, agra- explora también, es un libro también en el que quería explorar el trauma dentro de las familias, ¿no? Y sí, cómo el trauma va pasando de generación en generación, aunque no tenga ya que ver con quienes lo sufren, ¿no? Aquí encontramos a este hombre, a Lázaro, ¿no? Que digamos que es el germen de todo esta, bueno, de toda la historia y de toda la situación. Y encontramos a un hombre que, bueno, por sus circunstancias familiares y también por su experiencia en la Guerra Civil Española, pues acaba con un trauma monumental dentro de él, y cómo ese trauma lo acaba también expandiendo a sus hijas, y cómo de esas hijas pasa a los nietos, ¿no? Que es un poco esa idea de la posmemoria también, ¿no? Que ujú, todos acarreamos los traumas de nuestros antepasados, ¿no? ujú, Durante varias generaciones, aunque no lo sepamos, incluso aunque no hayamos conocido a esas personas, ¿no? Porque la educación de nuestros padres, la educación de nuestros abuelos, en fin, sí. somos un fruto de personas que tenían sus circunstancias y tenían sus situaciones, y eso se va pasando de generación en generación, y era algo que también quería explorar aquí en este libro. Sí, sí. No, realmente fue como exploración, me parece potente, Ujú. maravilloso, muy bien escrito. Em, yo no sé si en algún momento publicarás poesía, pero es un texto narrativo, ciertamente, pero que tiene mucha poesía. Y probablemente este segundo, ¿no? Que acaba de salir, Mondego, Sí. es el que más poesía tiene. Yo me he dado el trabajo de subrayar frases para hacer consciente de eso, ¿no? Para la toma de conciencia de esa cantidad de poesía. Ya nos hablarás de este, ¿no? Pero dice, Ujú. mira, no resulta fácil, página 7, ¿no? No resulta fácil deshacerse del deseo. La mente ha de librar un combate desde el interior de un lago de angustia para impedir que el cuerpo se desplace
Este acto exige de una ardua concentración interior y esa contentación, perdón. Ese acto exige de una ardua contentación interior y esa contentación, por la concentración muscular que comporta, no es otra cosa sino actividad. Esto es poesía, ¿no? Es narrativa, pero es poesía, ¿no? ¿Cuántas sabéis amar a un amigo? Venid junto al río Mondego conmigo. Amado es el monte, es las verdes hierbas, los verdes prados, es los árboles, las flores del verde pino. Amado es el ciervo que agita nervioso el agua del río, hasta rima, ¿no? El ciervo bravío que se aproxima y se introduce en la fuente misma, mientras, perdón, Joana se lava el cabello, sus trenzas en el agua, y de repente, amado, y ese mover del agua con sus labios, en sus piernas, con sus manos, en su pelo, con el abrazo lento como si no hubiese luz. Es poesía. Esto es poesía, ¿no? Ya veo que, bueno, por Rosalía y por lo que te leo, efectivamente te gusta mucho la poesía, ¿no? Y se Sí, trasluta eso en tu texto. sí, soy una gran lectora de poesía, ¿no? También porque, en fin, por mi trabajo tengo que leer de manera ingente, ¿no? Y muy intensa. Y la poesía, pues bueno, como lo que decías tú al inicio, ¿no? La poesía te proporciona ese refugio y te proporciona ese momento de calma, ¿no? En el que hay que detenerse, hay que pararse en fin, para leer de manera, en fin, de la manera en la que debe ser leído, ¿no? el texto. Y bueno, pues la verdad es que sí, que soy una gran lectora de poesía. También espiritualmente es algo que necesito como el comer y como el beber, ¿no? La poesía. Yo no me considero poeta. No sé, me preguntabas, me decías antes si va a escribir alguna vez algún libro de poesía, no lo sé, a lo mejor sí, quién sabe, pero bueno, hoy por hoy no es algo que entre en mis planes porque no me considero poeta, ¿no? Creo que el poeta tiene no sé, un registro mágico de alguna forma que no se corresponde con el mío hoy por hoy, ¿no? Sí que puedo compartir que tengo una forma de narrar lírica, ¿no? Que esa lectura de poesía sí que acaba por aparecer por ahí, pero en fin, lo que decía antes, ¿no? La poesía es algo fundamental. Es algo Sí, fundamental en sí. mi vida y Sí, para todos, ¿no? está atravesado por la dimensión lírica el texto, ¿no? Y Sí. uno pues está leyendo prosa, pero con prosa lírica, ¿no? Yo soy devoto de la Gabriela Mistral, no sé si tú Ay, la conoces, maravillosa. Sí, chilena, sí, claro que la conozco, sí. y ella, claro, tiene sus libros, su libro de poesía, qué sé yo. eh, Tengo su obra completa aquí a mi lado, eh, pero también tiene mucha prosa y está atravesada también por esa dimensión lírica, así que vas bien encaminada, Qué bien. vas bien encaminada. Hablemos de este librito, ¿te parece? Sí, claro, sí, Mondego, tu sí. último hijo, Sí. ¿sí? ¿Qué tienes para decirnos de Mondego? Mira, la introducción es muy interesante. Eh, Conviértase, Mondego, en lugar común, tópico nuestro. Hágase racional la conciencia de que en la Tierra existen puntos energéticos, acostumbrados a albergar simbólicos acontecimientos extraordinarios. En esos espacios hermosos de imán y de insolencia, permítenos la formación de universos individuales, de amores reales e imaginarios. Concédenos un espacio para nuestra libertad y danos la fuerza para levantarnos y hacer las revoluciones. Amén. ¿A quién estás hablando, Rebeca? Estoy hablando a quien lo lea y a quien quiera darse por aludido. Hablo en general. Hablo en general, ¿no? Sí, Estamos en un momento en el que yo creo que necesitamos hacer una revolución, ¿no? Hacer una revolución sí, general, yo creo, desde mi sí, punto de claro. vista.
claro que sí. Creo que estamos en un punto de inflexión en nuestra historia como, en fin, como seres humanos y creo que hay que reivindicar muchas cosas, ¿no? Y Sí. creo que, en fin, que es Ujú. una especie de llamada y de convocatoria primero al lector, por supuesto, a la lectora y segundo a todo aquel o aquella persona que quiera verse identificada por esa llamada. Sí. Cuando lo leía, ¿no? Cuando comencé la lectura y pues ya después que lo continué, me pasó algo muy curioso por la temática que yo te contaba que he dedicado por muchos años de mi vida. Cuando tuve la oportunidad de ir a Andalucía y conocer el Guadalquivir, que Sí. es, no sé, punto de partida de las casas y estuve en su barrio y qué sé yo, me pasó eso, ¿no? Recorrí largas horas caminando a orillas del Guadalquivir y yo digo, pues, ¿cuál es tu experiencia de Mondego, ¿no? Del río, no es Ujú. solo una experiencia literaria, es también una experiencia vivencial, me parece. Sí, bueno, yo tengo una relación muy especial con la ciudad de Coimbra, en Portugal, que es la ciudad que se ve Sí, sí. atravesada por el río Mondego. Bueno, es una ciudad donde estudié uno de los años de carrera, una ciudad a la que vuelvo siempre que puedo, ¿no? Y es un espacio sobre el que me apetecía muchísimo escribir, ¿no? Es un espacio que quería reflejar en la literatura, al contrario de lo que sucede en Los Abandonos, que es una novela que está totalmente descontextualizada, ¿no? No hay ninguna referencia a un espacio físico, pues aquí realmente es el espacio físico el protagonista, ¿no? La ciudad de Coimbra y el río Mondego. Y bueno, pues es una obra que dialoga también mucho con la literatura portuguesa, con las cantigas medievales gallego-portuguesas y bueno, pues realmente era eso, era ese espacio, ¿no? Sobre el que quería escribir, sobre el que quería meditar, era un espacio también de mi vida que quería de alguna forma cristalizar a través de la literatura, ¿no? El que mi Coimbra, ¿no? No Coimbra como ciudad general, sino mi Coimbra, la Coimbra que yo tengo en mi mente, que he construido también a través de mi propio imaginario, pues que tuviese un reflejo en la literatura, ¿no? Y que estuviese ahí en ese libro y en esta obra que para mí es muy especial, la verdad, este Sí, segundo libro. sí, ya me doy cuenta por los agradecimientos finales, ¿eh? Ujú. ¿Quién es Joana Aires? ¿Así se pronuncia? Sí, Joana Aires, pues Joana Aires es un personaje que me apareció de un día para otro, Sí, porque es un libro que consta de dos partes, ¿no? La primera es sí. Mondego y la segunda la anatomía del fantasma de Joana Aires. Y yo escribí en un primer momento la segunda parte, ¿no? La de la anatomía del fantasma de Joana Aires. Joana Aires es un personaje, porque es que, a ver, yo cuando tengo que pensar sobre mi escritura y sobre aquello que escribo y que hago, me cuesta mucho racionalizarlo, ¿no? De repente me viene algo y lo desarrollo y lo escribo como buenamente puedo, ¿no? Y este personaje de Joana Aires, como te digo, pues me surgió dentro de este formato que son textos cortitos, ¿no? Y con esa historia, Joana Aires y Amado, que era un antiguo amor de ella. Y en fin, bastante tiempo después, y cuando el primer proyecto editorial con relación a este libro era solo la anatomía del fantasma de Joana Aires, ¿no? Que iba a salir en un formato diferente al que finalmente apareció, en el momento en el que ya incluso tenía a mi editora Paco Najarro, que le adoro y desde aquí le saludo, cuando ya lo tenía así un poco pues pensando en cuál iba a ser el formato del libro y cómo iba a ser el diseño, pues de repente me apareció la primera parte, ¿no? Y la escribí de una manera pues casi, en fin, fueron pues un par de meses, ¿no? Realmente, fue ahí algo como, me salió como a borbotones todo, ¿no? Con los mismos personajes, apareció en mi mente eso, continuar con la historia de Joana y de Amado, y al final pues eso, surge como primera parte del libro. Del libro, sí. Ujú. Realmente para mí es una belleza. Además que
em, en cuanto a la editorial RIL, Sí. o RIL Editores, que es quien edita tus novelas, Ujú. tiene aquí una sucursal y también Sí, edita libros en Chile, ¿no? sí, sí, sí. Y pues así que el lector puede encontrar eh, por lo menos el primer libro, Abandonos, y me imagino que Mondego también en su momento, pero vamos a requerir a Ujú. a la editorial que nos haga el servicio de traerlo también. Eh, pero ciertamente es una apuesta de parte de la editorial este trabajo, ¿no? Sobre todo el segundo, ya digo que tiene, Sí. como lo dices, ¿no? Esta dinámica y que lo enriqueces ahora mucho más con la explicación, que es primero nació la segunda parte, que es muy particular, ¿no? Y Ujú. ciertamente es una apuesta literaria que incluye incluso, me imagino, dibujos tuyos, ¿son Sí, tuyos? sí, son míos, tienen como inspiración y como base las miniaturas de algunos códices medievales, Ujú. pero sí, o sea, en teoría los ha hecho Joana Aires, los dibujos, ¿no? Los he hecho yo, pero, para mí es Joana, ¿no? Es Ajá, Joana desde esa inocencia que tiene ese personaje, ¿no? Quien hace esos dibujitos. ajá. ¿Qué tiene que ver Joana Aires contigo? A ver, uno cuando escribe siempre, ¿no? Siempre se acaba plasmando en los personajes, en los buenos, en los malos, en todo, ¿no? Porque uno cuando escribe, pues pone parte de sí misma. Yo realmente, a ver, Joana no soy yo, ¿no? No existe esa identificación, no hago autoficción, Ujú. pero bueno, Sí, a mí porque Joana. ya te iba a preguntar quién es Amado también, ¿no? Sí, no, como digo, no hago autoficción, ¿no? Pero bueno, los personajes a mí me sirven y las tramas que escojo y que desarrollo, ¿no? Me sirven para poder desarrollar pensamientos, emociones, elementos sobre los que me apetece indagar, ¿no? Ujú. Pensar en aspectos vitales, espirituales, emocionales y bueno, pues Joana me sirve en ese sentido como vehículo, ¿no? Ujú, Para jugar ujú. y para tener esa exploración mental y espiritual, porque para mí la escritura es algo que es muy espiritual, ¿no? Es una Sí, conexión con algo que no sé exactamente cómo explicar y que no sé exactamente lo que es, pero bueno, es de repente eso, acceder a una parte mía con la que no estoy en contacto ujú, habitualmente, ¿no? ujú. En el minuto a minuto, pero que está ahí y una manera de disfrutarla y de Sí. explorarla. Escucharte esto último que dices sobre la lectura y sobre, me parece que es un mensaje interesante en nuestros tiempos donde, concretamente en nuestro país, la literatura prácticamente está vetada al público en general porque tiene un impuesto y tiene un impuesto muy alto, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, pues se hace difícil al público en general el acceso a la literatura. ¿M? Y claro, uno no puede no descubrir ahí que hay pues eh, todo un proyecto político detrás, ¿no? De idiotización, ujú, y de efectivamente. desaliento también por, que tiene como responsabilidad pues la tecnología, de alguna manera, ¿no? El desatender esta dimensión eh, tan importante que es la lectura, ¿no? Quien lee Ujú, tiene posibilidades de vivir muchas vidas, ¿no? Entre ujú, otras las de Joana Aires y de Amado ujú. y, en fin, tantos personajes eh, que han sido creados gracias al genio, digamos, de tantas mujeres y hombres que nos hacen el favor de comunicarnos pues lo que piensan, lo que sienten, lo que van reflexionando, su propia espiritualidad interior, Sí, en fin. ¿Cómo sí. compatibilizas perdón, ibas a decir, Sí, te iba a decir sobre esto que estás diciendo, que me parece absolutamente fundamental y es una preocupación que tengo y que me acompaña continuamente, ¿no? Esta cuestión política que hay
hay por detrás sobre esto que estabas diciendo. Creo que tenemos que estar y tenemos que tener mucha conciencia del momento en el que estamos, ¿no? Y de lo que se quiere de nosotros y de lo que se está pretendiendo de nosotros, ¿no? Esta politización, también ahora con todo esto que está surgiendo de la inteligencia artificial, en fin, creo que tenemos que ser muy conscientes de ese proyecto y utilizo tu término que me parece que es perfecto, de idiotización, ¿no? Realmente tendríamos, ¿no?, que hacer esa revolución personal de buscar nuestra potencialidad al máximo, ¿no? Y no dejarnos adormecer por las pantallas, por las ideologías inculcadas que simplemente sirven para enriquecer a unas pocas personas que, en fin, que realmente nos están manipulando como si fuésemos títeres, y tenemos nuestras cabezas y tenemos nuestros cerebros y tenemos nuestra propia capacidad de pensar y de actuar y a título individual, ¿no? Yo creo que hay que buscar, ¿no? Buscar esos resquicios que nos permitan huir en fin, de toda esa, digamos, dogmatización oculta, ese proceso de dogmatización. Sí, sí. Estamos sumidos ahora mismo, que creo que es muy preocupante. Sí, no, y en ese sentido, yo soy un grande admirador, bueno, como esto solo lo vemos tú y yo, no hay problema, ¿no? Un gran admirador del gobierno mexicano, y particularmente de Paco Taibo II, que está a cargo del Fondo Económico de Cultura, que está justamente propiciando, por el contrario, la masificación de la lectura, ¿no? Veía el otro día concursos, porque sigo al Fondo de Cultura, postulación para crear grupos literarios y que te lo financie el Fondo de Cultura. Es decir, hay un empeño ahí justamente porque la gente piense, la gente lea, la gente que tanta falta hace, ¿no? Sí, es fundamental. Especialmente porque lo que acabas de decir es muy terrible, es decir, estamos viviendo tiempos de fundamentalismos políticos, religiosos inclusive, culturales, ¿no? En tanto nacionalismos cerrados, justamente por la incapacidad de leer, pensar por sí mismo, en fin. Exactamente. Sí. Cambiando ya un poquito así drásticamente de tema, ¿no? ¿Cómo compatibilizas tu inmenso trabajo académico con la literatura? Pues mal, la verdad. Para ser sincera, malamente, porque, en fin, pues son en ambos casos, tanto el trabajo académico como la escritura son trabajos intelectuales, ¿no? Entonces, realmente es algo bastante complicado, ¿no? A veces eso, llego del trabajo, como yo digo, como si hubiese corrido una maratón y el ponerme a escribir fuese hacerme varias carreras, ¿no? Ya no me da la cabeza, no puedo, en fin, me cuesta compatibilizarlo. Busco, ¿no?, los espacios, los momentos. Como te comentaba antes, para mí lo de la escritura es algo como muy, de alguna manera, místico, ¿no? Y a veces a lo mejor estoy en una clase y me viene una frase o me viene algo y corro enseguida a apuntarla, ¿no? Y como, en fin, lo compatibilizo como puedo. Luego tengo otra parte que sí que es muy positiva y que sí que me ayuda a la parte más creativa, que es que al trabajar sobre todo con literatura y al ser mis clases de literatura, pues al estar en constante contacto con las obras literarias, pues es algo que también me alimenta, ¿no? Me alimenta intelectualmente, creativamente y entonces tiene ese lado bueno, ¿no? Muchas veces el trabajo y las conversaciones que puedo tener con mis estudiantes en clase, pues son motor también de ideas y de frases y de imágenes, pero cuesta bastante, ¿no? Y de hecho, en fin, o dedico mis horas a la parte académica o a la parte creativa, porque las dos es bastante complicado Sí, sí. compaginarlo. ¿A qué hora vives? ¿A qué te refieres? ¿A qué hora vivo?
Pues entre la academia, la escritura, ¿a qué Ah, hora? vale, sí, 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 ¿en qué momento vivo? Intento vivir siempre, la verdad. Eso es algo que también he aprendido con los años, con el paso del tiempo, ¿no? Porque al principio, cuando, bueno, pues en los inicios de mi carrera académica y hasta el momento en el que me estabilicé un poco, ¿no? Porque, bueno, yo ya estoy en un momento vital en el que, pues, afortunadamente tengo un trabajo bueno, que es estable, ¿no? Y que me permite también enfrentarme al trabajo de otra manera, pero hasta que llegó ese momento, que fueron muchos años de incertidumbre, ¿no? Y de estar ahí un poco con la espada de Damocles sobre la cabeza, pues ahí era como que la vida era el trabajo y era un sacrificio absoluto, ¿no? Y ya llega un momento que uno tiene que entender y que uno tiene que ver que lo principal es vivir, ¿no? Ujú. Y no trabajar. Y puedo volver a entrar en la cuestión de las políticas y Sí, del rumbo que está tomando la civilización y la humanidad, que es verdaderamente preocupante, ¿no? En fin, toda esta estructura capitalista que nos va, o sea, no sé ya dónde nos va a conducir, pero a ningún sitio bueno, creo yo, no tal y como estamos, como no cambiemos las cosas y en fin, no hagamos esas revoluciones conjuntas, pero realmente lo importante es la vida, lo importante es el contacto con la naturaleza, el contacto con las personas, el experimentar, ¿no? Nuestra persona, nuestra espiritualidad y nuestra condición humana de la manera más amplia posible, ¿no? Y no estar solo viviendo para producir, que es correcto. en lo que trabajamos, Y para lo además, que trabajamos. justamente te iba a decir a propósito de lo que estás diciendo, ¿no? Y de a dónde nos lleva este Mm, sistema, ¿no? Con todo lo placentero, maravilloso que es la lectura, me parece a mí también que la literatura debe dar cuenta de ese proceso, ¿no? En el que los seres humanos estamos, y de ahí rescato justamente esta obra tuya, porque da cuenta de esa tragedia, ¿no? No ujú. obstante ser libros placenteros, para mí muy placenteros de leer, dan cuenta de esa realidad humana que no sabemos efectivamente hasta dónde nos va a conducir. Uno creció, yo creo que tú y yo tenemos edades similares, no la vamos a decir aquí porque es No, no, yo mi edad inapropiada, no la digo nunca. pero eres joven. Crecimos con la idea del progreso, ¿no? De que la humanidad iba pues, para adelante. Y Mm, claramente uno lo ve a nivel científico, pues sí, en ciertas áreas, en el área de la salud, en el área em, de estos mismos aparatos tecnológicos, pues sí, vamos ujú. para adelante. Pero en muchas otras áreas esto mismo se vuelve una herramienta en contra, porque Exactamente. quienes tienen acceso a esas nuevas tecnologías en salud, Ujú, ¿para qué utilizamos esta tecnología? Sino justamente para precisar el arma de guerra. Y en este ujú. momento, en la situación de guerra que estamos, no podemos no descubrir que Ucrania en este momento es un laboratorio de nuevas tecnologías de muerte, ¿no? De guerra, de violencia, que se respira pues por todos lados. Y me parece a mí que con todo ya digo, lo placentero que debe ser la lectura, la literatura, trágicamente la literatura debe dar cuenta de ello, ¿no? Digo, no Ujú. sé, con toda su tragedia, ¿no? Sí, 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 claro. Ujú. ¿Cuál es tu hobby? Leer. Ese es tu hobby, ¿sí? Sí, no, bueno, lo que te digo, me encanta todo lo relacionado con la literatura, sí que me encanta leer, o sea, le he dicho riéndome, pero sí es cierto, ¿no? Que incluso también los fines de semana, cuando tengo los ratos libres, leer, como se suele decir, por placer, ¿no? No leer por Ajá, trabajo, no leer para la clase que hay que preparar, sino, en fin, leer un libro que apetece, pues es algo que me encanta. Pasear también me ujú. gusta muchísimo, estar en contacto con la naturaleza es algo Sí, en fin, que me sirve mucho, ¿no? También desde un punto de vista anímico, personal, ¿no? Pues eso principalmente, ¿no? ¿cuál ha Son sido cosas la que... recepción de tu obra de parte de tu público? He visto ahí que gente se etiqueta con tu libro y en tus redes sociales y
Sí, pues la verdad que estoy muy contenta, ¿no? Yo creo que han sido sobre todo, bueno, el de los abandonos, porque Mondego ahora está todavía Sí, en sí, ese punto inicial, ¿no? Pero bueno, los abandonos ha tenido una recepción muy bonita, ¿no? A quienes la han leído, pues a la mayoría y a quien me lo ha comunicado, ¿no? Porque claro, tampoco puedo tener acceso a la opinión de todos los lectores, pero bueno, quien sí que se ha comunicado conmigo, pues las impresiones han sido positivas, ¿no? Entonces, sí. pues es algo que para mí es muy bonito, para mí significa mucho, porque bueno, yo soy una persona que soy muy introvertida, ¿no? Y que soy muy metida para adentro, entonces cuando uno escribe que realmente es mostrar, ¿no? Muchos procesos mentales e intelectuales y artísticos, pues es entrar en contacto con las personas que te leen de una manera diferente, ¿no? A la que en fin, puede comportar cualquier otro tipo de intercambio. Entonces, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Y Mondego, como digo, está ahora pues eso, como abriéndose su caminito, pero también he tenido una recepción con la que estoy muy contenta, una recepción muy bonita. Sí, 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 sí. Y pues un poco para ir terminando ya lo que te decía, ¿no? Que lo acabas tú también de decir. eh, de alguna manera el escritor cuando escribe, aunque no es auto, no es sujeto de su propia escritura, Ujú, siempre está diciendo algo de sí, ¿no? ujú. Y en ese Sí. sentido, pues sí, 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 te animo a que escribas poesía, porque hay una poeta dentro de ti, ¿no? De acuerdo, lo tendré en cuenta, Adrián, y será culpa tuya. Bien, bien, bien. Yo me Siempre sí. comprometo a convertirme en tu promotor en Chile de tu obra literaria. Estupendo. ¿En qué estás ahora? ¿En qué proyecto estás ahora? ¿Estás o Mondego ha ocupado todo tu... Siempre estoy escribiendo, pero de momento aquello en lo que estoy todavía no tiene cuerpo. Ya, ya, Estoy ahí, pues eso, gestando algo, ¿no? Pero todavía no tengo una noción clara de cuál va a ser el ujú, camino que voy a seguir. sí, muy bien. Bueno, decirles a quienes nos ven, ¿no? Que usted puede acceder a estos libros. De hecho, Los Abandonos está en Chile, lo trae la editorial RIL, que también, o RIL Editores, que también está en Chile, y me imagino que Mondego también llegará pronto, ¿no? Por lo menos el librero de la universidad donde yo ya iba, porque ya soy exalumno, te conocía, ¿no? Y dice, Sí, no, es una... es Camilo, ¿no? Camilo, yo lo conozco a través de las redes sociales y si nos ve le saludo. El Hola, de, Camilo. el de la Universidad Católica, no sé, no Sí, sí, sé. sí, el de la Ah, Universidad pues, Católica, sí. puede ser. Le voy a preguntar y le voy a decir, mira, Sí, te nombró en sí, mi sí. programa, ¿no? Cuando vaya. Eh, de verdad, pues ha sido una bonita experiencia leerte en primer lugar, gozar de tu excelente escritura. Yo tuve un curso que se llamaba Redacción Periodística en la universidad y nos hacían, decía la profesora, su tesis personal era que para aprender a escribir bien había que leer a buenos autores. Y yo digo, pues si tú quieres Fundamental. aprender a escribir bien, lee a Rebeca porque Oh, maneja muy bien el muchas idioma gracias, Adrián. castellano, maneja muy bien los puntos todo lo que es puntuación, es sumamente clara en las ideas y placentera a la hora de, y ya te digo, muchísima poesía que se agradece en estos tiempos. Rebeca, ha sido un placer enorme, de verdad, y se dice no por cumplimiento, ya sabes, ¿no? Puedes mirar en nuestras historias de conversación, el 1 de marzo te escribí cuando compré este libro, porque Sí, ya te digo, fue tanta la emoción que le puso el librero a este libro, además que lo tenía expuesto ahí, eh, sí. que, que me contagió y sí, efectivamente me encontré con una muy buena lectura. Y por eso digo, ha sido un placer, de verdad, esta entrevista que, ya digo, estaba planificada hacía mucho tiempo, pero que no se había dado, yo creo, en la providencia. Entonces me doy cuenta que la providencia era esta, ¿no? Era Sí, que estuviese Mondego en Mondego. y que teníamos que esperarlo para, eh, pues, en fin, para enriquecer aún más nuestra conversación. Muchas gracias. ¿Quieres terminar con algo?
no sé, con recitarnos alguna otra poesía. Yo te puedo recitar otra cosa para terminar, ¿no? Sí, También de la misma Rosalía, que es tan maravillosa, ¿no? Que siempre tiene de qué alimentarnos. ¿Mm? sí. Yo tengo aquí un libro de Adrian Rich, que puedo leer un poemita que Muy me gusta bien, mucho, si te parece. me parece, claro. Es Adrian Rich, es en traducción de Patricia Gonzalo de Jesús. Dice así. Dice, me habría encantado vivir en un mundo de mujeres y hombres que despreocupados se confabulan con hojas verdes, tallos, construyen ciudades minerales, cúpulas transparentes, pequeñas chozas de hierba entretejida, cada cual con su propio patrón. Una conspiración para coexistir con la nebulosa del cangrejo, el universo explosionando, la mente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Rebeca, por tu tiempo. Sabemos que vienes cansadísima del trabajo como cada día, porque nosotros estamos en vacaciones, ustedes están Claro, en plena faena, así sí, en que plena faena, sí. sí, y además con un día frío, dices, así que pues Sí, 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 ha sido un muchas día. gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu obra, que ya digo, es un placer leerla, la vamos a promocionar mucho, la pueden encontrar en mi librería y en fin, gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros y estás cordialmente invitada a la próxima presentación de tu próxima obra, ¿no? Muchas gracias a todos. ¿M? Muchas gracias a todos y a todas quienes nos escuchan. Ya te digo, les invito a que nos compartan, a que le den me gusta, a que se suscriban a nuestro canal para que puedan también ver nuestros otros trabajos, nuestras otras conversaciones bajo la Cruz del Sur. Muy buenas tardes. Que tengan un buen descanso, un buen día, una buena noche a la hora que vean esta entrevista, esta conversación.